Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos el día de hoy al curso de Derecho Laboral 1, curso que se identifica con el código FG 043, nuestra semana número 1. El tema de esta semana son fundamentos del derecho laboral y principios del derecho laboral, considerandos del Código de Trabajo. Este curso está a cargo de su servidora, la licenciada Silvia Zamora. Objetivo de la clase. El objetivo de esta clase es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala domine los fundamentos y principios que inspiran el derecho laboral sustantivo, plenamente inmersos en los considerandos del Código de Trabajo, aplicándolos de forma correcta dentro del derecho positivo y que con ello puedan resolver los problemas que se le presentarán dentro de su ejercicio profesional. Derecho de trabajo. Esta definición la encontramos en el artículo 1 del Código de Trabajo. Dicha norma nos establece que el derecho de trabajo es una rama del derecho público a través de la cual se estudian los principios y normas jurídicas que regulan la relación que existe entre el patrono y el trabajador con ocasión del trabajo, sus derechos y obligaciones, así como todas aquellas instituciones que permiten resolver los conflictos que surjan entre estas dos partes que formarán la relación laboral. Fundamentos del derecho laboral. El derecho laboral se divide en derecho sustantivo, que es aquel conjunto de normas que establecen los derechos y obligaciones de los sujetos que están vinculados por el orden jurídico establecido por el Estado. Derecho adjetivo. Es aquel que está conformado por las normas que regulan el proceso, que es a su vez el mecanismo para realizar y llevar a cabo el derecho sustantivo. Principios. Definimos el principio como aquel lineamiento o línea directriz que ha inspirado la creación de las normas jurídicas laborales que orientan la interpretación y aplicación de esas normas en casos jurídicos concretos. Se convierten en garantías, pues las normas jurídicas se convierten en obligatorias de ciertas conductas para proteger a las personas conforme al respeto de ciertos principios que el legislador consideró fundamentales. Tenemos entonces principios primarios legales, siendo estos el principio de tutelaridad, principio que encontramos nosotros inmerso dentro del Código de Trabajo y la Constitución Política de la República. En el Código de Trabajo, en el cuarto considerando, inciso A, y en la Constitución Política de la República, en el artículo 103. Segundo principio, el principio de los derechos mínimos o de garantías mínimas. Este principio lo encontramos regulado en el artículo 102 de la Constitución Política de la República y en el cuarto considerando, inciso B, del Código de Trabajo. Principio de irrenunciabilidad. Este principio nosotros lo encontramos en el artículo 106 de la Constitución Política de la República y en el cuarto considerando, inciso B, del Código de Trabajo. Principio de superación de los derechos mínimos. Este principio nosotros lo encontramos regulado en el artículo 106 de la Constitución Política de la República y en el cuarto considerando, inciso B, del Código de Trabajo. Principio de indubio pro operario. Este principio lo encontramos regulado en el artículo 106 de la Constitución Política de la República. Principio de conciliación. Este principio nosotros lo encontramos dentro del artículo 103 de la Constitución Política de la República y en el sexto considerando de nuestro Código de Trabajo. Principio de imperatividad. Este principio se encuentra regulado en el artículo 102, inciso ñ de la Constitución Política de la República
y en el cuarto considerando, inciso C, de su Código de Trabajo. Por último, tenemos el principio de realismo. Este principio se encuentra regulado en el artículo 103 de la Constitución Política de la República y en el cuarto considerando del Código de Trabajo. Tenemos además principios secundarios, principios que también encontramos regulados dentro de las normas guatemaltecas, siendo estos el primero, el principio de necesidad. Este principio nosotros lo tenemos regulado en el cuarto considerando, inciso C, de su Código de Trabajo. Principio de objetividad. Este principio usted encuentra su fundamento en el en el Código de Trabajo, en el cuarto considerando, inciso B. Principio de publicidad. Este principio usted lo encuentra en el cuarto considerando, inciso E, de su Código de Trabajo. Principio democrático. Este principio usted lo encuentra regulado en el cuarto considerando, inciso F, de su Código de Trabajo. Aparte de los principios ya mencionados, tenemos 5 principios doctrinarios que no encontraremos un fundamento como tal de los principios anteriormente mencionados, pero que sí tenemos artículos que en determinado momento pueden sustentar estos principios doctrinarios. Siendo estos, el primer principio, el de estabilidad. Este principio encuentra usted su fundamento en el artículo 26 del Código de Trabajo. ¿Por qué? Porque este principio establece que durante la relación laboral el trabajador debe de tener la certeza de que su trabajo es a tiempo indefinido. Por eso es que, por regla general, los contratos de trabajo deben de celebrarse a tiempo indefinido. Segundo principio, principio de continuidad. Este principio nos establece que en la vigencia de la relación laboral, los derechos y obligaciones correspondientes y que nacen de la relación laboral deben de ser continuos. Encontramos su fundamento en el artículo 82, inciso C, del Código de Trabajo. Nuestro siguiente principio es el principio de ajeneidad. Este principio nos establece que todos aquellos bienes que se producen derivados de una relación de trabajo pertenecen exclusivamente al patrono, es decir, todo lo que usted produce durante la jornada de trabajo le pertenece al patrono. Tenemos también nuestro principio de ausencia de riesgo. Este principio nos establece que en el momento en el que una entidad, una empresa o un patrono llega a sufrir pérdidas, esas pérdidas no deben de ser en ningún momento absorbidas por el trabajador. Prueba de ello lo tenemos en el artículo 88, inciso C, de nuestro Código de Trabajo. ¿Pauso? Es por ello que ustedes como estudiantes deben de determinar, tanto en su Constitución Política como en su Código de Trabajo, la ubicación de los principios legales, los principios secundarios que inspiran en determinado momento la forma en que se van a regular las relaciones entre empleado y patrono. Recordemos que el empleador es toda persona que vende su fuerza de trabajo bajo ciertas características y dependiendo de la naturaleza de su actividad. Es una persona física, individual, que va a prestar un servicio personal bajo su dependencia a cambio de una remuneración o un salario a un patrono. Patrono es toda persona individual o jurídica que va a contratar los servicios de un trabajador y que a cambio de ello le otorgará una remuneración económica. Preguntas de estudio. Semana número 1. Primera pregunta. ¿Qué es el derecho de trabajo? Pregunta número 2. ¿En qué consiste el principio de tutelaridad? Pregunta número 3. ¿En qué consiste el principio de ajeneidad?
Pregunta número 4. ¿Cuál es el fundamento legal en el Código de Trabajo del principio de superación de derechos mínimos? Pregunta número 5. ¿Cuál es el fundamento legal del principio de indubio pro operario en la Constitución Política de la República de Guatemala? Muchas gracias por su atención.